La presencia y participación de las mujeres en la historia de México es incuestionable. Sostuvieron el hogar en tiempos de guerra cuando el esposo partía. Fueron espías, mensajeras, enfermeras y miembros de la tropa, brindando un servicio inestimable a los diferentes grupos y causas que las requirieron. Empero, al finalizar los movimientos armados, retornaban a sus actividades en la esfera pública como amas de casa, profesoras, institutrices o comerciantes, haciendo a un lado su participación en la vida política cuando ya no eran requeridas. Podemos decir que fue hasta 1916, con el primer Congreso Feminista, cuando se reflexionó públicamente sobre los derechos que les permitieran estar en igualdad de condiciones con los hombres, siendo el antecedente fundamental para que en 1935 se conformara el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organización vital en el movimiento sufragista mexicano y luego incorporado a la Constitución mexicana en 1947 a nivel municipal y en 1953 a nivel nacional, siendo los detonantes la terminación del régimen dictatorial con la apertura democrática y la promulgación de la Carta Magna, siendo las mujeres que encabezan y forman parte activa en este primer Congreso, compartiendo un objetivo común. Se perfilan como sujetos femeninos políticos donde por sí mismas construyen una identidad de naturaleza política. Los albores del siglo XX mexicano se hacen acompañar por la consigna histórica de la lucha de clases, de la ruptura de paradigmas y del ascenso de posturas teóricas que chocan con la realidad positivista de la época porfiriana. Un fantasma recorre México, el fantasma que recorría Europa, tocaba tierra en México, para convertirse en uno de los rasgos singulares del cuestionamiento a la época porfirista y a su contraparte, el positivismo de Augusto Comte. Así, el marxismo y sus expresiones comunistas darán cuenta de una batalla cruenta en contra del régimen dictatorial. La visión de las mujeres de la época revolucionaria en México implica ruptura y construcción de historia, la mayoría de ellas influenciada por obras como las publicadas por Marx y Engels y trabajos franceses de la época, en especial de Rosa de Luxemburg, con su visión de la economía marxista. Mujeres que querían su lugar en el espacio político y el reconocimiento irrestricto de sus derechos ciudadanos. Durante la etapa revolucionaria llegaron al ejército mexicano hasta el alto grado de coronelas para después perder todos sus derechos militares hacia 1917. Al hablar del primer Congreso Feminista en Yucatán, obligadamente nos remite a Elvia Carrillo Puerto y al general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, que en 1915 realizó una serie de cambios que permitió a las mujeres yucatecas obtener derechos impensables para la época, contando con el apoyo de Venustiano Carranza, que impuso especial interés en este tema. Podemos calificar esos hechos como los primeros acontecimientos en pro de las mujeres que el Estado mexicano del siglo XX promueve legal y administrativamente durante el transrevolucionario. Con la visión política de Salvador Alvarado se busca, por una parte, liberar a la mujer de la tutela social y de las tradiciones que la habían mantenido en estado de sumisión, e incorporarlas, por otra, al espacio público que, si bien ya se daba, era pertinente validarlo con los mecanismos normativos necesarios para impregnarle a su presencia condiciones de igualdad frente a los hombres. En ese contexto, la presencia de mujeres como Consuelo Zavala Castillo y Elvia Carrillo Puerto, entre otras, cobró fuerza en los primeros años del México inmerso aún en la definición institucional a la par del conflicto revolucionario y sus secuelas. Consuelo Zavala Castillo, de profesión docente, se mantuvo en una continua promoción de los valores encaminados a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y fungió como presidenta de la comisión organizadora. El caso de Elvia Carrillo Puerto es aún más simbólico, ya que su interés y vocación por la lucha a favor de las mujeres yucatecas se remonta a 1910, cuando participó en el movimiento armado iniciado en el municipio de Valladolid para unirse al antireeleccionismo que invadía todo el país. La pauta que marca Elvia Carrillo y el grupo de mujeres yucatecas con el primer Congreso Feminista de 1916, al cual acuden 620 congresistas del estado de Yucatán, se convierte a la vez en un detonante de conciencias tendiente de cómo aprovechar al máximo la sutileza
inteligencia y disponibilidad de tantos atributos femeninos a la vida social y política de esos tiempos. El primer Congreso Femenil en Yucatán no solo es un ejemplo de feminismo, sino que al mismo tiempo, y sus razones subieron, hubo mujeres oposicionistas al rubro del aspecto participativo en la vida pública, que en forma democrática e independiente argumentaron que el papel de la mujer era la educación de los hijos y el hogar, sin tiempo más para dedicarle a otros menesteres. Existe una conclusión singular de este encuentro dirigida por el gobernador Alvarado. ¿Puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre?